Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Damos gracias a Dios. Hoy seguimos hablando de la gracia, su gracia ante la necesidad. ¿Cómo es que obra este favor, esta misericordia de Dios que usted y yo no merecemos en medio de la necesidad? Para ello queremos usar esta mañana, bajo la bendición, la dirección y el favor del Espíritu Santo, el pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 8 al 24. Y a través de esta palabra de Dios, meditar en la necesidad. Cuando hablamos de necesidad, tenemos que definir qué entendemos por una necesidad. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en decir, de acuerdo a la palabra griega, creía que se usa para necesidad, que es como una carencia o escasez de algo que es imprescindible para nuestra convivencia o supervivencia. Lo voy a repetir.
Es una carencia o escasez de algo que es imprescindible para nuestra convivencia. También se usa esta palabra para significar obligaciones que tenemos. Hace referencia también a una situación difícil que uno puede atravesar con alguien o en situaciones especiales. Hablemos ahora cómo la gloria y la gracia de Dios, especialmente la gracia, se manifiesta en nuestra necesidad, en esa carencia, en esa escasez de algo que es muy, muy necesario para nosotros, de lo cual no podemos prescindir, lo tenemos que tener. Hablemos de la salud, hablemos de la necesidad económica, hablemos de la necesidad de trabajo, hablemos de la necesidad de seguridad. Bueno, habría que resumir un sinnúmero de necesidades que nosotros atravesamos y que no podemos pensar que haya carencia o escasez de ellas porque son necesarias para nuestra vivencia. Muy bien, como dijimos anteriormente, queremos ir este día en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17 y en los versos 8 al 24, meditar este día ante la necesidad, su gracia nos guía. Ese es el tema que queremos plantear. Ante la necesidad, su guía nos dirige hacia dónde. Ante esa necesidad, cómo su gracia nos guía, cómo la gracia nos va a dirigir, nos va a orientar. Hablemos pues y desarrollemos este tema con la ayuda de Dios y la grata presencia de todos nuestros amados televidentes que sintonizan domingo a domingo esta franja dominical de tantos sermones preciosos que edifican nuestra vida a través de tantos siervos de Dios que transitan por este púlpito y frente a estas cámaras. Palabra que nos edifica, palabra que nos llena, porque nace de la misma bendita revelación de Dios que es la Biblia. Muy bien, hablemos pues ante la necesidad cómo su gracia nos guía en primer lugar, a lo insólito. Voy a repetir esto. Cuando a usted se le presenta una ausencia o carencia de algo imprescindible, ¿cómo en ocasiones vamos a ver que la gracia suficiente de Dios nos guía a algo insólito? Y cuando pensamos en la palabra insólito, estamos pensando en aquello que está fuera de lo común, fuera de la costumbre, fuera de la realidad, que no es natural que ocurra, es insólito. Nos está pasando algo fuera de, que no está en nuestro pensamiento ni en nuestra, como fruto, diríamos, de lo que estamos haciendo. Es algo insólito, no lo teníamos en cuenta. No era algo que esperábamos, lo inesperado, ¿verdad? Así que la gracia nos alcanza y nos sustenta en todo lugar. Esta historia que recogemos en el primer libro de Reyes 17, 8 al 24, nos muestra la vida en particular de tres personajes que van a jugar en este drama que queremos narrar y queremos compartir. Está primeramente el gran siervo de Dios, aquel gran profeta Elías, cuyo nombre quiere decir Jehová es Dios. Elías, luego la viuda de Sarepta y su hijo. Tres personajes importantes en el tema que queremos compartir. Hace un momento decíamos que esa gracia que nos dirige ante la necesidad nos guía a veces a lo que es increíble, antinatural, en contra de la costumbre, en contra de lo esperado. Y le llamamos lo inesperado. Vayamos a la palabra de Dios. Vamos a regresar un poquito en el capítulo 17 al verso 3 para que nos orientemos en la historia que estamos narrando. Dice la palabra de Dios, vino palabra de Dios a Elías, aquel cuyo nombre significaba Jehová es Dios. Y esta palabra le dice a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Luego en el verso 4 la palabra dice, beberás del arroyo y yo he mandado, dice el Dios Todopoderoso, a los cuervos que te den ahí de comer. En el verso 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Ahora, ¿qué fue lo que provocó que el Dios Santo y Poderoso protegiera la vida de Elías y lo condujera y lo llevara y lo guiara al arroyo de Querit para que bebiera de agua y fuera sustentado y alimentado por cuervos? Bueno,
Todos debemos conocer la antesala, el contexto. Sabemos que Elías se había contrapuesto al malévolo rey que en aquel tiempo reinaba sobre el pueblo de Israel, esposo de la nada menos conocida Jezabel. Así que este rey perverso, Acab, buscaba destruir a Elías porque había profetizado sobre aquella nación y había venido la sequía, y la sequía era abrumante. Así que él había detestado la vida de Elías y lo buscaba para matarlo. Así que Dios, en su protección santa, lo lleva aquí frente al Jordán, en el arroyo de Querit, y ahí hay agua, y ahí lo va a sustentar por medio de cuervos. Pero ¿qué ocurre acá? Elías observa algo, que el agua del arroyo se agota, y ahora viene una segunda provisión de Dios que lo lleva a una condición más insólita aún. ¿Por qué? Porque Dios manda, según lo que leemos en el verso 9, cuando se agotó el agua, y le dice Jehová nuestro Dios a Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Observemos bien la escena. Elías se le agota el agua en el arroyo de Querit y ahora es enviado a la región o a la ciudad de Sarepta, que estaba intermedia entre Sidón y Tiro. Pero aquí tenemos que observar algo muy importante. Esta región, todo este territorio pagano, era y supervisado, sustentado, administrado, nada menos que por el padre de Jezabel. O sea que era la tierra o la cueva del mismo enemigo, la misma cueva del enemigo. Y Dios, el Dios santo que todo lo tiene previsto, lo manda a la región del enemigo para esconderlo, número uno. Lo manda para que lo sustente una viuda, o sea, alguien que no tenía el suficiente respaldo económico o material para ayudar al profeta. Dios actúa de maneras increíbles, porque Él es el Dios soberano que todo lo conoce. Nosotros podemos ver lo que está enfrente de nosotros, lo que no está muy distante de nosotros. No podemos ver más allá de este día, no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos ven o de lo que no ha ocurrido. El Dios Santo, que lo conoce todo, sabe todo, lo que viene, lo que va, y Él le manda que vaya primero a la ciudad de Sarepta y luego que ahí lo va a sustentar, y quien lo va a sustentar es una viuda. Lo importante aquí es que el profeta, un hombre que había aprendido a confiar en Dios, como lo debemos hacer nosotros, no discute, no pone sus razones, no le dice, por ejemplo, a Dios: ¿cómo se te ocurre mandarme a esa ciudad? Tú sabes que esa ciudad está gobernada por el peor enemigo, nada menos que por el padre de Jezabel. Ahora me mandas a la cueva, me mandas a la boca del lobo. Pero Elías no abre su boca, simplemente dice que se levanta y va y emprende esta segunda jornada a Sarepta, región pagana en medio de Sidón y de Tiro. Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? Curiosamente, según el plan de Dios, se hallaría más seguro en esta tierra hostil para la misión del profeta. Agreguemos a esto que su proveedor sería, como ya lo dije y lo repito, una viuda, una pobre viuda, hambrienta y pagana, gentil. Este es el Dios de lo imposible. Ahora, hermana y hermano, amigo televidente, usted que sintoniza Canal 27, cuyo canal ha sido de bendición para su vida y su familia. Usted, amado socio honorario, que este día está con nosotros prestándonos su atención. Pensemos por un momento en la situación. Hay una necesidad de proteger la vida del profeta Elías. Y ante esta necesidad, la gracia de Dios lo conduce a algo que es sumamente para nosotros increíble, algo inédito, algo, diríamos, insólito, fuera de lo común. Lo dirige a la tierra de sus enemigos. Y ahí, en esta tierra de Sarepta, región de sus enemigos, le manda a una pobre viuda que los sustente. Insólito de verdad.
Pero así, hermana y hermano, amigo y amiga, así obra Dios. Lo importante es que nosotros aprendamos a depender de Dios, a confiar en Él, porque Él es grande y bueno, en gran manera bueno. Y este poderoso Dios nos llevará por rumbos muchas veces insólitos, inexplicables. Pero, ¿sabes? No decaigamos, no declinemos, no nos rindamos, obedezcamos al Dios de toda gracia y de toda soberanía, aferrémonos a Él y solo a Él y aprendamos a confiar en este Dios grande en medio de la necesidad que enfrentemos, como lo hizo Elías en medio de la necesidad del sustento, en medio de un lugar donde habitar. Dios lo condujo a una ciudad enemiga y lo condujo para ser alimentado y sustentado por una viuda que no tenía ni para ella. Muy bien, pero en segundo lugar, ante la necesidad, su gracia nos guía a ver su provisión. Es justamente en estas situaciones donde podemos ver la provisión de Dios, podemos ver la gracia y la bondad de Dios. Este es un Dios grande, poderoso, que ante cualquier necesidad que enfrentemos nos enfrenta primeramente a lo insólito, tal vez, pero también después nos muestra su provisión. Y justamente Elías llega a Sarepta y veamos lo que ocurre. Ahora vamos al capítulo 17 en el verso 10, dice la palabra. Entonces, hablando de Elías, él se levantó y se fue a Sarepta. Obediencia mueve la poderosa mano de Dios. Él se fue a Sarepta y cuando llegó, dice la palabra, a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Era costumbre oriental, era costumbre de aquellos tiempos atender al extranjero, al que iba de camino y de paso. Casi nunca se le negaba la provisión, el hospedaje, donde pasar una noche. A veces hasta se le prodigaba alimentos, mucho menos negarle el agua. Así que aquella mujer todavía en medio de su pobreza extrema tenía agua en su casa y ella ante el pedido o la petición del profeta Elías corrió pronto a su humilde casa para traer y venir con el agua. Pero ¿qué pasó? Estando ahí, Elías cuando ve esta situación y ella va a traerle el agua para dársela, dice la palabra en el verso 11, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Te ruego que también no solo me traigas agua, sino me traigas un pedazo de pan en tus manos. Las instrucciones de Dios fueron que aquella mujer le daría de comer. Y Elías dijo, esta es una viuda, si tiene o no tiene, no lo sé. Lo único que sé es que Dios me dijo que a través de ella me daría de comer. Así que pidió lo que sabía que tenía que pedir, pidió lo que ya Dios le había dicho que le daría. ¿Qué pasó entonces? Dios le había dicho, y aquella pobre viuda, se escribe de ella en el verso 12. Mire, cuando uno ve esta situación, se vuelve más extrema cuando vemos la reacción de la mujer. Cuando la mujer escucha que no solo le pide agua, sino le pide un pedazo de pan en su mano, ella se vuelve en el verso 12 y dice, ella respondió, vive Jehová. Pero mire lo que le está diciendo a Elías, vive Jehová tu Dios. O sea que esta era una mujer pagana en un mundo gentil y malvado, pero sabía quién era aquel varón de Dios, sabía quién era aquella persona, sabía que esta persona era una persona llena de la gracia de Dios, porque le dice claramente, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Sabía quién era el Dios de Elías, sabía frente a quién estaba, había algo que distinguía la presencia de este varón y lo hacía ser una persona especial. Había algo en él que lo revestía de esa gracia y de ese favor de Dios. Por eso la mujer le llama, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente le dice, tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija.
Ahora, recogía estos 2 leños para entrar y prepararlo para mi hijo y para mí, y comeremos y luego moriremos. La mujer es clara, no tengo más que un poquito de harina, un poco de aceite, para hacer un pan y comernos un poco, mi hijo y yo, y después dejarlos morir. Ya no tenemos más, tenemos que esperar que nuestro cuerpo se vaya debilitando poco a poco hasta que la muerte llegue a nosotros. Estaba diciendo una gran verdad, no estaba mintiendo. Así que entonces el profeta, después de que oye esta declaración de aquella mujer, él le dice en el verso 13, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme, mire qué importante, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Qué importante la declaración de Elías. Yo quiero detenerme un momento acá. Estamos hablando que ante la necesidad, la gracia de Dios nos conduce a ver la provisión. Cuando Elías le oye decir a la mujer viuda que ya solo tiene un poco de harina y un poco de aceite, él le dice, está bien, lo sé, pero vas a hacer algo. Primero me vas a hacer a mí un pan cocido bajo las cenizas, bien rico, y después le harás a tu hijo y para ti. Hay 2 cosas importantes aquí en esta declaración de Elías. Número 1, él sabía quién era su proveedor. Sabía quién era Jehová Jireh, sabía quién era el Dios que lo había mandado a esta ciudad y sabía cómo Dios podría obrar en una situación difícil. Así que prueba la fe de la mujer y le dice, está bien, haz lo que has dicho, pero de ese poco de harina me vas a hacer a mí primero. Aquí pone a prueba la fe de una mujer gentil, de una mujer pagana, que puede ver en aquel varón a un varón de Dios, de Jehová, de los ejércitos, del Dios Todopoderoso, que está bajo la gracia de él, y va la mujer bajo la gracia del Dios que lo guía, y hace como él le indica. Dice el verso 14, como le dice luego inmediatamente Elías para disipar toda incredulidad, toda duda, toda angustia, toda desesperación en la mujer, le dice en el verso 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Es muy claro quién lo manda, quién está con él y quién le habla a la mujer. El Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Ni uno escaseará, es decir, la harina en la vasija, ni el aceite también disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Importante esta declaración que le da Elías. Le vas a hacer a mí primero mi torta, de ahí con lo que sobre harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios me ha dicho que esa harina que hay en esa vasija no va a escasear, ni el aceite que tienes también escaseará hasta que pase toda esta situación de sequía en toda la faz de la tierra. La viuda no vacila. Cuando el profeta le dice esto, dice el verso 15, la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él y ella y su casa durante muchos días hasta que pasó aquella situación. Ella pudo ver y pudo presenciar por la fe puesta en las palabras de aquel varón que servía a Jehová, Dios de los ejércitos, cómo vino la provisión en medio de una necesidad tan grande donde ella solo podía esperar la muerte junto a su hijo, donde a ella ya solo le quedaba eso, porque en toda la ciudad y en todos lugares había una hambruna tremenda, había una sequía, no habían alimentos, no había todo. Y ella, además de esto, era viuda, no tenía mayor sustento, no tenía mayores provisiones, así que se iba a dejar morir. Y en medio de todo eso, ve cómo llega a casa la vida, ve cómo llega a casa la provisión, ve cómo llega a casa la gracia y el favor de Dios que está presente en toda necesidad de aquellos cuantos en Él confían y cuantos en Él esperan. A veces nosotros, usted y yo, hermana y hermano, amigo televidente, pasamos situaciones de necesidad ante la carencia extrema de trabajo, económicas, de salud. En fin, hay tantas situaciones de una vivienda, de un techo.
Tal vez alquilamos, no tenemos cómo seguir pagando, hemos perdido el trabajo, nos piden la casa, tenemos que ir con incertidumbre, tenemos que ir a un lugar que no conocemos, tenemos que ir a una situación que a nosotros se nos presenta inesperada. Hay tantas necesidades que pueden venir a nuestra vida, pero una cosa debemos saber a la luz de la palabra de Dios. Esta palabra se hace rema, se hace realidad en tu vida. El Dios de provisión está en medio de nosotros. Aquel Dios que también le dijo en su oportuno momento a tantos siervos de Dios que iba a estar con ellos y que su provisión los acompañaría. Así que Dios va a ver su provisión. Como decía el salmista David tiempos después, y escribiría el Salmo 37, 25. Y con toda seguridad el rey David puede decir, joven fui y he envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Una palabra que quienes hemos vivido a la luz de esta palabra, a la luz de esta provisión y gracia del Dios Todopoderoso, hemos y podemos dar testimonio de que es verdad, de que realmente Dios cumple su promesa, que realmente Dios es nuestro proveedor, que realmente ese Dios que le habló a las espaldas a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo en el monte de Moria, le dijo, ve a tus espaldas, después de que le evitó sacrificar a Isaac, y ahí había un carnero trabado en el zarzal para ofrecer el sacrificio. Y por eso Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh. En el monte de Jehová será provisto. Jehová es nuestro proveedor. Qué bueno cuando usted y yo podemos confiar en ese Dios y ver la provisión que Dios va a traer a nuestra vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, ya no vivimos tiempos de abundancia, vivimos tiempos en que uno cuida el agua, cuida los alimentos, cuida la gasolina, cuida el vehículo, cuida las llantas. Estamos aprendiendo a ser mejores administradores de todos los recursos que Dios nos da para sacar el mejor provecho de ellos, siendo muy cuidadosos en nuestros gastos, muy cuidadosos en el manejo de la economía, porque ya no son tiempos de desperdiciar, son tiempos de cuidar lo que Dios nos da, pero en medio de todo eso podemos ver la provisión. Y el verso 16 del capítulo 17 que tenemos abierto dice, no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija se menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. La palabra se cumplió. En toda aquella sequía y en toda aquella hambruna y en toda aquella escasez no faltó el aceite, no faltó la harina, no faltó la provisión para el niño, para la viuda y para él que estaba ahí, porque Dios así lo había dicho. Pero una cosa más que queremos señalar es que ante la necesidad, su gracia nos guía a un autoexamen, a una reflexión de nuestro interior y de nuestra propia vida para comprender la grandeza, el favor, la misericordia de Dios. Es decir, en situaciones difíciles, Dios nos va a guiar por senderos donde podemos y vamos a enfrentar el hecho de reflexionar en nuestro interior y en nuestra propia vida. ¿Por qué decimos esto? Muchos dirían que en la vida de Elías y lo que vamos a ver más adelante, y la situación que estaba viviendo mientras acampaba en la casa de la viuda, viene algo que podríamos decir está lloviendo sobre mojado. Todo va bien, han sobrepasado la hambruna, ha habido alimento, ha habido aceite, harina, ha habido que comer, los tres están bien. Pero ahora se viene una situación inesperada, una situación que hace a esta mujer hacer un autoexamen de su vida, que le hace a la viuda ver hacia adentro, ver su vida y evaluarla. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios en el verso 17, después de estas cosas, después de la hambruna y la sequía, por supuesto, después de estas cosas, aconteció, dice la palabra de Dios, que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa, o sea, de la viuda. La enfermedad fue tan grave, dice la palabra, que se quedó sin aliento. En otras palabras, murió, expiró, se quedó sin aliento. Entonces, si leemos la versión, la Biblia al día, es interesante cómo lo dice. La Biblia al día dice de este versículo 17, poco después cayó enfermo el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró, murió. Ante el drama de aquella angustiada viuda y madre,
abre su boca en el verso 18. Mire las palabras que esta viuda dice. Miremos, leamos, detengámonos a reflexionar en el verso 18. Y la viuda dice, entonces dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido acá para recordar mis pecados y hacer morir a mi hijo? Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, este verso 18. Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Ahora bien, detengámonos en la escena. La mujer, ante la situación agónica y difícil que está viviendo, cuando ve a su hijo muerto, que ha expirado, sin duda lo levanta y le reclama al varón de Dios, ¿a qué has venido a mi casa? ¿Te invité yo a venir acá? ¿Acaso yo te fui a rogar que vinieras? ¿Para qué has venido aquí? ¿Para señalar mi maldad, mi pecado, mi condición de vida? Y sobre esto, ¿matar a mi hijo por mi pecado? O sea que la mujer sabía lo que era ofender a Dios, sabía lo que era la maldad, sabía lo que era hacer lo malo y lo desagradable delante de Dios, aún siendo pagana. Entonces la mujer se lo reclama a Elías. ¿Te traje yo acaso? ¿Por qué has venido a hacerme este daño? ¿Por qué has venido a mi casa para señalarme que soy una pecadora? Y entre tanto nos hiciste un gran milagro acá, nos diste de comer y nos diste para tener nuestra provisión todo este tiempo, pero ahora viene algo peor. Me señalas, me muestras el pecado, y aparte de eso destruyes la vida de mi hijo. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué sucede esto? Ahora, ¿acaso no nos puede pasar a nosotros? Qué bueno, hermana y hermano, amigo y amiga, que ante una situación difícil que puede venir a nuestra vida, nos llama al autoexamen, a la reflexión interna, a juzgar nuestra vida delante de la palabra de Dios, a juzgar nuestra vida delante de la presencia del Dios Altísimo y juzgar cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros hechos, cada una de nuestras acciones para poder determinar por qué estamos como estamos. Qué lindo cuando podemos reconocer esto y podemos decir, ¿qué he hecho? ¿Qué son los pasos malos que he dado? ¿Qué administración he hecho de los recursos que Dios me ha entregado? ¿Qué educación le estoy dando a mis hijos? ¿Por qué mis hijos están como están? ¿Por qué están reaccionando de la manera que están reaccionando? ¿Por qué ya esta juventud no es temerosa de Dios? ¿Por qué nosotros acudimos con gozo y alegría a las celebraciones de cada domingo en la casa de Dios y nos deleitamos mientras nuestros hijos pueden estar en un deporte, practicando alguna actividad cultural o bien yendo de excursión con sus amigos o excusándose en el estudio para no estar celebrando al Rey de Gloria? Y uno se cuestiona todo esto, se autoexamina, empieza a juzgar su situación. ¿Por qué las generaciones que están viniendo atrás de nosotros ya no tienen el mismo amor a Dios, ya no tienen la misma entrega a Dios, ya no tienen la misma tenacidad, ya no tienen el mismo fuego que a nosotros nos indujo a estar en los caminos de Dios? Todo nos llama a la reflexión. Y quiera Dios que esto nos sirva a todos y a cada uno de nosotros para reflexionar, para pensar, para hacer un autoexamen de nuestra vida y juzgar cómo es que estamos. Como diría alguien, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Esta mujer, ante el acontecimiento doloroso que pasó en el seno de su casa, pudo mirarse hacia adentro. ¿Has venido acá para mostrarme, para señalarme mi pecado? ¿Acaso no es lo mismo que hace la palabra de Dios? ¿Acaso no es lo mismo que hace el Espíritu Santo? Nos abre el entendimiento, nos abre la luz, nos abre los ojos para que podamos ver las consecuencias de lo que sembramos. Todo tiene su cosecha. Y la palabra de Dios dice que lo que se siembra se cosecha. Es más, Proverbios dice, siembra vientos y cosecharás tempestades. Cuando uno ve la situación que nuestra sociedad está viviendo, que el mundo entero está llevando, cuando uno ve que los valores, los principios se están cayendo y se están viniendo a pique, cuando ahora nos están señalando que lo que es malo es bueno y lo que nosotros teníamos como bueno es malo, cuando nos están llevando como iglesia cristiana evangélica a ser tolerantes,
tolerantes, pero no tolerantes en el sentido de la compasión, de la benignidad o de la bondad, sino en el sentido de aceptar lo que es malo, de aceptar lo que va en contra de los principios del reino de Dios y acusarnos de un montón de cosas de las cuales no somos responsables, sino por la palabra de Dios. ¿Cómo vemos nuestra sociedad? ¿Cómo vemos que camina este mundo? ¿Cómo va caminando todo lo que está pasando en la faz de la tierra? Vamos al contrario de los principios del reino de Dios. Hoy nos están enseñando a llamar bueno lo que es malo, llamar malo lo que es bueno. Aquellos principios y valores con que crecimos según el reino de Dios y su justicia, hoy nos están diciendo que eso está equivocado. Un mundo secular, un mundo que solo ve lo que está frente a sus ojos y no pueden ver la grandeza y el favor de Dios a través de los ojos de la fe. Qué cuidadosos debemos ser. Y quiera Dios que esta palabra, igual que la mujer, nos llame a la reflexión, nos llame al cuestionamiento y nos llame a evaluar cómo estamos criando a nuestros hijos. ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Qué ejemplo de vida están viendo en nosotros? ¿Qué cuidado estamos teniendo de ellos? Bueno, tanto que podemos decir. Pero por último, también la necesidad, ante la necesidad, su gracia nos guía a esperar en Él. Hemos señalado ya tres cosas. Ante la necesidad, la gracia nos lleva o nos enfrenta a lo insólito, nos enfrenta a ver la provisión de Dios, pero también nos enfrenta a hacer un autoexamen de nuestra vida. Pero al final nos conduce a esperar en Él. Cuando uno ve la necesidad tan difícil de solventar, tan difícil de superar, debemos tomar la actitud de saber esperar en el Dios grande y poderoso, esperar en Él. Ante esta necesidad extrema, el profeta Elías, cuando ve en los brazos de aquella angustiada viuda a su hijo muerto, le dice lo siguiente en el verso 19, dame acá a tu hijo, le dijo él. Lo tomó entonces Elías en su regazo y lo llevó, dice la palabra, al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Elías lo lleva a su aposento y en ese tránsito él lleva la esperanza, lleva la confianza. ¿Qué es lo que va a pedir? ¿Qué es lo que va a rogar? ¿Qué es lo que le va a solicitar al Dios santo y poderoso? Su confianza en ese camino doloroso está puesta en Dios. Y dice en el verso 20, luego clamó a Jehová diciendo, Jehová Dios mío, ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo morir a su hijo? Verso 21. Dice la palabra, se tendió sobre el niño 3 veces. Es decir, el niño estaba tendido sobre la cama y él cayó encima de él por 3 veces. Se tendió y clamó a Jehová, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. En las 3 veces clamó sobre el niño, te ruego Dios santo, dador de la vida, que hagas volver el alma a este niño, a esta criatura. Y luego, dice la palabra de Dios, de estar clamando, podemos saber que la palabra también dice, clama al justo y Jehová los oye. Bendito sea su santo nombre. Pero hay que entender, dice, clama el justo, aquel que tiene una comunión íntima con Dios, aquel que camina en rectitud, en integridad delante de Dios, aquel cuyo esfuerzo, cuya vida está consagrada a agradar a Dios, a hacer su voluntad en todos sus caminos. Y cuando éste clama, Jehová Dios oye. Así que Elías clamó después de tenderse 3 veces sobre el niño. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos aclara ahí? Dice el verso 22, Jehová oyó la voz de Elías y el alma volvió al niño y dice la palabra, revivió. Y el alma volvió al niño y revivió, lo que nos demuestra que estaba muerto. También el salmista, como ya lo dije anteriormente, el salmista David dice, claman los justos y Jehová escucha. Elías vio el poder de Dios al saber esperar y confiar en Él. Sabía que tenía que esperar, sabía que tenía que depender de Dios
hizo lo que sintió que Dios le movió a hacer, actuó conforme a la voluntad de Dios y pudo ver la grandeza, el favor y la gloria de Dios al saber esperar en Él. Luego dice la palabra, verso 23, tomó luego Elías al niño y lo trajo al aposento, a la casa, y lo entregó a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Qué palabra más alentadora, qué palabra más poderosa cuando le trae el niño al aposento de la mamá y lo entregó a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Quita tu pena, quita tu dolor, quita tu angustia, tu hijo vive. Dios ha oído nuestro clamor, Dios ha oído y ha entendido tu pena y Dios ha respondido a esa necesidad tuya. En el verso 24 la palabra nos dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Yo creo que aquí hay mucha sabiduría, mucho que meditar en la respuesta que esta viuda con su corazón alegre y agradecido expresa. Ella dice, ahora reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. No es solo el hablar de las cosas de Dios, no es solo hablar de las grandezas de Dios, no es solo hablar de los milagros de Dios. Esa palabra que sale de una mujer, de un varón de Dios, debe ser una palabra respaldada por un testimonio, por una vida de comunión íntima con Dios, por una vida que refleja la grandeza, el poder, la bondad de Dios. Por eso qué importante es que cuando uno como pastora, como pastor, como siervo, sierva de Dios, cuando uno entrega la palabra debe hacerlo con la gracia, con la autoridad, con la firmeza, con la seguridad, que primero está honrando a un Dios vivo, que en segundo lugar está predicando la palabra que aquel Dios vivo entregó y en tercer lugar uno está creyendo esa palabra que Dios ha puesto en su corazón. Por eso la mujer le dice, y la palabra de Jehová es verdad en tu boca, porque la hablaba con tal firmeza, con tal certeza, con tal seguridad, que cualquiera que oía a Elías podía decir, la palabra de este varón es verdad, la palabra de este varón sale de la boca de Dios. Así que aquella atormentada madre pudo dar gritos de júbilo, sin duda, de alegría, sin duda, corrió por la sala, corrió por los aposentos de la casa, celebrando la vida, celebrando que aquel niño que daba por muerto tenía aliento de vida otra vez y reconocer sobre todo que aquel hombre que había venido a hospedarse a su casa era un varón de Dios, era un varón temeroso de Dios, era un varón que vivía y actuaba conforme a la santa voluntad del Dios que revestía de poder su vida. No cabe duda que este hombre, en su presencia y bajo la gracia de Dios, transformó la vida de aquella viuda y transformó la vida de aquel muchacho de tal manera que sus vidas dieron un giro de 180 grados. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso que aquel que da la vida está en medio de nosotros y Él puede decir, yo estoy contigo. Hermana y hermanos, estamos hablando de la necesidad. Aquí hablamos de dos necesidades claves, la necesidad del alimento y la provisión y la necesidad de la vida cuando el niño murió. Qué importante es saber que esa necesidad que estás enfrentando hoy, esa necesidad que estás llevando a cuestas, esa necesidad que tu familia está sopesando en este momento, es una necesidad que Dios conoce y que esa gracia, ese favor inmerecido, ese regalo de Dios que está en nosotros puede operar en tu vida para ayudarte a enfrentar esta necesidad, aunque a veces las cosas te parezcan insólitas. Pero al momento vas a poder ver o al tiempo la provisión de Dios, pero también vas a poder entender que Dios te lleva a una reflexión de tu vida, te lleva a compensar, a repasar, a revisar, a analizar toda tu vida, todos los actos de tu vida, todo lo que has hecho a lo largo de la vida que Dios te da. Él te conduce por ese camino como lo hizo con la mujer. Cuando la mujer vio lo que había pasado,
en la vida de su hijo, cosa que no la vio tan clara cuando abundó la harina y abundó el aceite y comieron y estuvieron bien, pues ella lo dio como algo natural. Aquel personaje, Elías, era un siervo especial, era alguien que le traía bendición, pero no había llegado al momento de confrontar su vida y verse cara a cara con el Dios Altísimo. Pero en este momento de la tragedia sí se puede ver a sí misma, examinar su vida como la debemos examinar nosotros. Examinemos nuestra vida delante de Dios. Lleguemos a esa reflexión interior de nuestra vida y corrijamos nuestros caminos y volvámonos a Jehová, el cual tendrá de nosotros misericordia, dice su palabra. Qué importante es que usted y yo reflexionemos, para que entonces podamos esperar en las promesas, en la bendición, en la gracia, en el favor y en la misericordia de Dios. Importante es que usted y yo este día podamos pensar, podamos reflexionar y podamos decir, Dios está en medio de nosotros. Dios conoce mis carencias, Dios conoce mis falencias, Dios conoce aquello que me hace falta, aquello que es imprescindible para vivir. Dios lo conoce porque es nuestro Creador. Y usted venga este día a los pies de Jesucristo, venga a los pies del Dios Todopoderoso y pueda ofrendar su vida y pueda ofrendar todo su ser y pueda poner su confianza en el que vive y en el que conoce su necesidad. ¿Acaso Dios no conoce? ¿Acaso los ojos de Dios no ven al mundo entero? ¿No ven a cada uno en particular y no ven nuestra necesidad y la situación que estamos atravesando? ¿Acaso somos seres desconocidos para Dios? ¿Acaso Él no conoce nuestra realidad? Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Animémonos y con pasos de fe, volvámonos a Dios. Pidamos perdón de nuestros pecados, pidamos perdón de nuestras malas acciones, pidamos perdón de nuestras malas decisiones, pidamos perdón de aquellos momentos de incertidumbre en que hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, o hemos tomado cursos de vida que a Dios ofenden, o han salido de nuestra boca palabras que ofenden el corazón de Dios. Qué importante es que pensemos en eso usted y yo. Qué importante es que vengamos a la reflexión y podamos decir en este día, Señor, mi vida está en tus manos, Señor, quiero confiar en ti. Así que nosotros, desde acá, desde la potente señal de Canal 27, el canal que predica la verdad, le invitamos a tener un encuentro personal con Cristo Jesús, a tener un encuentro tan real este día que pueda llevarlo a una convivencia de amor, a una convivencia de gozo, a una convivencia de una relación especial con aquel que vive y con aquel que le dio la vida. ¿Qué tal si oramos usted y yo? Lo invitamos a hacerlo. Queremos dar gracias por su vida, especialmente por todos ustedes que nos están sintonizando, especialmente por nuestros socios honorarios que hacen posible que esta señal de Canal 27 siga llegando a todos los hogares. Muchas gracias por usted, amado ofrendante. Muchas gracias por usted que se está sumando a estos hermanos y hermanas que componen este grupo prodigioso que con gozo da para Canal 27. Oramos. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias por esta palabra. Gracias por el mensaje que queda plasmado de la vida de Elías, de esta viuda y su hijo, Señor. Vidas que fueron transformadas por el poder de Dios. Vidas que pudieron ver la gloria, el favor, la gracia y la bondad de Dios. ¿Acaso no puedes tú hacer lo mismo con nuestros amados televidentes? ¿Acaso tú no conoces la necesidad que cada uno de nosotros atravesamos? Permite, oh Dios, que aquellos que se vuelvan a ti, que aquellos que oyen esta palabra, que están viendo este sermón, puedan, oh Dios, depositar su confianza en ti, puedan pedir perdón por sus pecados, puedan arrepentirse de su maldad y de sus malos caminos, de sus malas decisiones, de sus malas conductas, y puedan venir a ti, porque tú tendrás misericordia de ellos, porque tú serás amplio en perdonar. Así, Señor, permite que cada hombre, cada mujer pueda decirte, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mi maldad, límpiame, oh Dios,
de todo mi pecado, límpiame de todo mi pasado. Señor, borra mis rebeliones, quita mi pecado delante de mí y dame un corazón noble y puro que te honre, te alabe y te bendiga. Señor, escucha ese clamor, escucha esa oración y llega a la vida de este amigo, de esta amiga o de este hermano que se vuelve a ti y tráele paz, tráele gracia, tráele bendición, tráele perdón, tráele vida y vida en abundancia. En tu nombre lo pedimos, Jesús, en tu nombre lo rogamos y en tu nombre bendecimos a todos nuestros queridos y amados televidentes. Tu gracia, tu bendición, tu provisión, tu salud y tu cuidado sean con todos y sobre cada uno. En tu nombre damos gracias y en tu nombre lo agradecemos todo. Amén y amén.
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.